Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Charlas de Estrategia del área de Agrofinanzas. Es un gusto recibirlos. Hoy tenemos la grata compañía de Matías de Luca, economista de Empiria, magíster en finanzas, que va a arrancar con esta presentación. Nos va a dar el panorama de la consultora, de la parte financiera y económica, con estas nuevas realidades que nos vienen acompañando a través de los cambios que surgieron con el nuevo gobierno. También está Rodrigo desde el equipo de Agrofinanzas, preparándonos las estrategias para tratar de ver cómo seguimos con el primer semestre y lo que queda del año. Y Sebastián Gabaldá, desde la consultora Global Tecnos, ingeniero agrónomo que muchos lo conocen, tiene años en el mercado y vasta experiencia, que nos va a dar el panorama agropecuario. Así que bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos, una alegría otra vez poder reencontrarnos. Y Mati, todo tuyo, vamos a hacer el primer bloque todo de economía y finanzas, las preguntas al inicio o durante la charla las vamos recabando y cuando termina la presentación, Matías, las hacemos, así después ya te liberamos y continuamos con Sebastián. Mati, adelante y suerte, todo tuyo. Perfecto, Pato, muchas gracias. Bueno, yo traje una presentación para hoy. Les pido que me indiquen si están pudiendo ver mi pantalla. Sí, perfecto. Poner en Impecable. presentación. ¿Lo pueden ver bien ahí? Sí, Perfecto. Bueno, quiero arrancar con lo que son los principales desafíos de esta nueva gestión por dos motivos. La primera, entre comillas, herencia así que dejó el gobierno anterior fue un déficit fiscal de unos 5 puntos del PBI. ¿Sí? Eso es déficit financiero, es decir, incluyendo intereses. Y una segunda herencia que podría ser, si se quiere, lo que es el patrimonio del Banco Central. ¿Sí? Esperen que acá lo van a ver mejor. Ahí lo ven más grande, me parece. Disculpen. Entonces, como les decía, hay dos ejes estructurales a atacar, que uno es la estabilidad del fisco y el otro es la estabilidad del Banco Central. ¿Sí? Ahora bien, el nuevo programa está enfocado en un ancla fiscal, ¿sí? Es decir, el gobierno quiere alcanzar un superávit, o mejor dicho, un equilibrio financiero, ¿sí? Es decir, un superávit primario de 2 puntos. Es lo que vemos acá en la última línea de 2,1 en verde. Eso es lo que tendría de superávit primario del fisco para después pagar intereses y quedar en el cero que hablábamos. Es una propuesta bastante desafiante, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Argentina nunca se hizo un ajuste de 5 puntos del producto en un año. Es una celeridad de ajuste nunca antes vista, es muy sensible en lo que es el entramado social. Si bien el gobierno hace hincapié en esto de que eh, el ajuste lo va a pagar la política y demás, hay una cuestión de que si se transfieren menos recursos a las provincias en definitiva van a estar gastando en menos partidas que ellos definan, pero la contracción en la economía y en el sector privado sí se va a sentir. Desde eso como primer punto de que una cosa es la nomenclatura de la partida que se ajusta y otra cosa es el efecto en la calle, ¿sí? Partiendo de esa tesis, de esa premisa, nosotros consideramos que de todos modos están bien encaminados, ¿sí? Y están camino al menos a llegar al equilibrio primario, ¿sí? Es decir, quizás no alcancen a cubrir los intereses, pero sí lo que es, imagínense lo más bien operativo, llegarían a un equilibrio a fin de año, que es una muy buena noticia. Entonces, si esto se concreta, creo que el gobierno está muy bien parado para 2025 para continuar el proceso de normalización de la economía y al mismo tiempo empezar a que se le empiezan a abrir algunas puertas en los mercados de crédito, ¿sí? De todos modos, ¿cuál es el lado más negativo de esta estrategia? Que no contamos con una ley de presupuesto, que no contamos con la ley ómnibus, porque si bien la ley ómnibus tenía reformas de fondo, tenía un apartado fiscal, ¿sí? Fíjense que en el casillero de ingresos, lo que era
extra de retenciones, reversión de impuestos a las ganancias, moratoria y blanqueo y demás. Bueno, todas esas cuestiones el gobierno decidió dejarlas de lado cuando se cayó la discusión de la ley. Entonces, esto en dónde nos deja. No podemos decir en tal mes del año cumplimos el objetivo, sino que va a ser una batalla que se va a pelear día a día. ¿Por qué? Porque esto está traccionado o descansa sobre una estrategia de licuación del gasto real. Y a eso vamos a pasar. Este es el resultado fiscal de lo que fue enero, ¿sí? Fíjense, enero es, en el gráfico a la izquierda son las barras grises. El gasto primario cayó 40% real año a año, sí, es una caída atroz. Si se fijan, lo que es subsidios y transferencias a provincias es lo que más cayó, 64 y 72%, y las jubilaciones, que es una partida sensible, 30%. Ahora, donde más quiero hacer un doble clic es en la incidencia del gasto, el gráfico de la derecha, así cómo se componen estos 39 puntos de caída. Fíjense que 12 puntos son jubilaciones. La realidad es que las jubilaciones ya estaban en un piso, ¿sí? Desde que se cambió la ley de movilidad, es más o menos un 50% de poder adquisitivo que perdieron los jubilados. Entonces, lo que se estaba discutiendo en el Congreso es, bueno, mira, lógicamente en diciembre las jubilaciones cayeron, pero por lo menos de ahora en adelante que se indexe por inflación, pues los jubilados ya están en un nivel que es mínimo. Entonces, a lo que quiero ir con esto es que la foto de enero no es la foto que probablemente vaya a quedar el resto del año, ¿sí? Y esto es importante porque este es el principal pilar del programa económico. Entonces, si bien van a avanzar en una reducción del gasto, no, no sería correcto pensar que esta caída del 30% de jubilaciones va a quedar en el resto del año, que la caída en subsidios del 64% va a quedar en el resto del año. Fíjense que lo que es subsidios, acá en el gráfico de la derecha, son otros 7 puntos de incidencia. Y eso fue porque durante enero no se transfirió un solo peso a lo que es Camesa. ¿Sí? Camesa maneja el mercado mayorista de electricidad, le compra a las generadoras. Entonces, una cosa es postergar gastos y otra cosa es reducirlos, recortarlos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la derivada de eso? Que ahora Camesa está pidiendo que le habiliten esos giros que necesita para pagarle a las generadoras. Entonces, se generó ahí una deuda flotante, pero no es ajuste real del gasto. Entonces, esto es lo que nos lleva a que, bueno, todo lo que se ajusta por licuación, pueden venir 2, 3 meses buenos, pero después cuando esas partidas se recomponen, bueno, es como un juego de la oca, se avanzan 3, se retrocede 1, se vuelven a avanzar 3. Lo que nos importa al final del día es lo que hablábamos antes, que se siga avanzando y que al menos se llegue a equilibrio primario. Como hablábamos, esto es una estrategia que está basada en cierto modo en lo que es la licuación del gasto, entonces la inflación tiene un rol principal, ¿sí? Protagonista en esto. Y este es nuestro escenario base al día de hoy, ¿sí? Como pueden ver, en el gráfico de la derecha es nuestra proyección a priori de inflación. Tuvimos un 50% acumulado en los primeros meses luego de la devaluación de diciembre. Y lo que notamos es que la inflación está comenzando a desacelerar, ¿sí? Un poco más rápido de lo que pensamos. Ahora vamos a hablar de los factores detrás. Pero fíjense que este es un escenario base donde, entre comillas, algunas variables se estabilizan y esto sale bien, pero no significa que la sociedad no vaya a sentirlo, ¿no? Estamos hablando de que a mitad de año tenemos una inflación interanual por arriba del 300%. Como corolario, esto tiene una caída de la actividad, ¿sí? Gráfico a la izquierda es la línea punteada celeste, mucho más sensible en lo que es consumo. Que dicho sea de paso, durante el último trimestre del 2023 ya comenzó a caer, entonces, es decir, ya se va a caer sobre una base que venía cayendo, y esta principalmente es una de las causas por las cuales la inflación está desacelerando tanto, por la recesión. Uno mira los indicadores, los proxies que salen anticipadamente, y bueno, año a año muchos sectores de la industria y de lo que es actividad interna están cayendo en el orden de 2 dígitos. Está bien, son proxies, no significa que la actividad vaya a caer 2 dígitos, ¿eh? Pero bueno, nos da un pulso de cómo está yendo la actividad y lógicamente, si la actividad se desploma hay menor poder adquisitivo
que pueda sostener la demanda y los precios se empiezan a moderar. Ahora bien, una cosa es la dinámica de la inflación núcleo, que es la que hablamos de que viene bajando, y otra cosa es la corrección de precios relativos. ¿Sí? Los famosos precios relativos son tipo de cambio, fue el primero que se ajustó, pero también están las tarifas, están otros rubros regulados como son las prepagas. Digo, es un set más complejo y amplio de ítems, que acá la cuestión es, si la inflación núcleo hoy por hoy viene navegando al 10% anual, al 10% mensual, perdón, significa que si yo quiero corregir el atraso de otros productos, estos tienen que aumentar por encima del 10%, porque deberían aumentar 10 para empardar a la dinámica inflacionaria. Pero si están atrasados necesitan que sea mayor. Entonces, como pueden ver en el gráfico de la izquierda, quizás es un poco, no es el más amigable para leer, pero para que tengan presente, el cuadrado inferior de la izquierda, donde está comunicación, educación, electricidad, esos son los rubros que durante el gobierno anterior aumentaron menos que la núcleo y que también durante el último bimestre aumentaron menos que la núcleo. Es decir, esto lo que hace es identificar a los principales candidatos a un ajuste de sus precios. Entonces, la idea es que todos estos puntos aislados se concentren más bien en el cruce de los ejes. Si lo ven en el gráfico de la derecha, que es mucho más intuitivo, la línea verde, ¿sí? Que puede representar la núcleo, viene desacelerando mientras que regulados sigue picando en punta. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? La conclusión es, la inflación está desacelerando y es una muy buena noticia, de vuelta, traccionado por una demanda que se desploma, un crawling peg del 2% que sirve como freno de mano a la inercia, pero aún quedan ajustes pendientes de precios regulados por delante, ¿sí? Que pueden hacer que le pueden poner un piso de nominalidad a la inflación. Por desgracia nos vamos enterando medio sobre la marcha de estos ajustes, entonces no es posible proyectarlos con claridad hacia meses para adelante, pero bueno, en la medida que se van anunciando los vamos incorporando y lo que vemos es eso, es, por ejemplo, si la inflación núcleo viene al 10 y bueno, quizás la inflación de febrero está más cerca del 15 por la recomposición de regulados, como fue en este caso, en el caso de transporte. Después, lo que es más en un contexto internacional, los mercados esperaban que durante el 2024 la Reserva Federal de Estados Unidos comience un sendero decreciente de su tasa de interés. Y acá es lo que está viendo la Reserva Federal con lupa. Si se fijan, la inflación núcleo viene bajando, pero lo que es la inflación de servicios, o sea, el rubro, lo que es eh, más bien B2B entre empresas, esos precios siguen escalando y desde octubre que aceleran. Entonces, esto es lo que a la Fed la deja intranquila, porque dice, ok, la inflación núcleo en general está desacelerando, pero la actividad empresarial evidentemente sigue pujando y yo necesito enfriar la economía, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace que la Fed haya dado marcha atrás en la baja de tasas y probablemente durante la primera mitad del año no veamos una baja en su tasa de referencia. ¿En qué les impacta al sector agroexportador? Bueno, que lógicamente el dólar americano y sobre todo la tasa de interés que tiene efecto sobre el valor del dólar correlaciona de forma negativa con el precio de los commodities. Como pueden ver en el gráfico de la derecha, lo que es precio de la soja contra precio del dólar es medio un espejito. Entonces, este es lo que ha impactado en los precios de futuros, de commodities también, ha influido y es esta dinámica de baja de precios que estamos viendo, en parte influenciado por la política monetaria de Estados Unidos. En el plano cambiario, como decía al inicio de la charla, una de las herencias del gobierno pasado fueron reservas netas negativas por 11.000 millones de dólares. Es decir, el Banco Central debía 11.000 millones de dólares, una parte a China con el swap, otra parte a los depositantes con sus encajes. Entonces, la corrección cambiaria era inevitable. Eso le ha permitido al Banco Central comprar casi 8.000 millones de dólares
desde la devaluación, y hoy las reservas negativas, en vez de ser 11.000 millones, son 5.000 millones. Es un buen inicio, ¿sí? Como pueden ver aquí, viene a un ritmo promedio de 170 millones diarios. Nosotros decimos que hay un umbral, si se quiere, macro o psicológico, de que al Banco Central le tienen que quedar 100 millones limpios de compras sobre la mesa todos los días, como para poder encarar un levantamiento del cepo, ¿sí? Para reconstruir esas reservas. Bueno, por ahora viene bien, 170 millones. Febrero no es un mes que estacionalmente sea favorable en el sector exportador, o sea que siguen siendo buenas noticias. No obstante, esto estuvo apalancado sobre un nuevo calendario de acceso a importaciones por parte del Banco Central. Es decir, dependiendo el rubro de productos que se quiere importar, ya no se necesita la aprobación de la CIRA, pero sí hay un calendario de acceso. En la mayor de los bienes se prorratean 4 meses. Entonces, si yo quiero importar, eh, supónganse una tasa, bueno, el 25% de la tasa la pago el mes que viene, el otro 25% en 2 meses y así hasta 4. Entonces, esa ventana de 4 meses es lo que al central le permitió acumular tantas reservas. Ahora, no significa que sea un esquema eh, que vaya, una dinámica que vaya a sostenerse en este ritmo. Entonces, sí esperamos que el ritmo de compras vaya atenuándose hacia lo que es la mitad de año. Por supuesto, estos 4 meses lo hace calzar con el grueso de la cosecha y eso es algo a favor, pero bueno, también por delante va a tener el Banco Central que enfrentar distintos pagos de deuda en dólares. Respecto a lo que es el escenario cambiario, lo que eran 800 pesos en diciembre, el 13 de diciembre, hoy equivale a 567. Entonces nos acercamos bastante a lo que es el promedio histórico. Y acá es donde el FMI, hablando con el gobierno según la última revisión, dice, bueno, miren, el tipo de cambio de equilibrio de Argentina tiene que estar entre 550 y 600 pesos a valores de diciembre. Entonces uno ve este gráfico y dice, bueno, ok, nos estamos acercando a la cota inferior. Pero la realidad es que seguimos con cepo y con tipos de cambio múltiples, entonces lo correcto sería mirar tipo de cambio exportador e importador. El importador tiene el impuesto país, el exportador tiene el dólar blend, ¿sí? El 20% del contado con liqui y el 80% del oficial. Entonces decimos, bueno, la realidad es que la referencia no son los 567, son 611, 667, depende de qué sector se trate. Entonces, como conclusión de esto, a lo que quiero llegar es, con un sendero decreciente en la inflación y un tipo de cambio todavía por encima de lo que el fondo considera de equilibrio, bueno, al gobierno le queda un poquito de soga para seguir manteniendo este crawling del 2%, ¿sí? No creo que lo pueda mantener hasta mitad de año porque ya directamente la competitividad se erosionaría mucho, lo que era 800 pesos en diciembre, en junio serían 400, pero sí no descarto que mantengan este escenario del 2% al menos 1 o 2 meses más. Respecto a lo que es la brecha, la semana pasada vimos una baja sensible, llegó a estar en 1.060 pesos. Si miramos el gráfico de la izquierda en términos en los últimos años, fue piso, ¿sí? Eh, bueno, y ahora rebotó, está en el orden de los 1.100 y pico, una brecha del 35%. Básicamente oscila a estos niveles la brecha. Creo que el gobierno está teniendo muy buenos resultados en este campo porque se están aspirando muchos pesos con licitaciones del Tesoro, Boprial. Entonces llega un punto donde entre recesión y aspiradora de pesos, los pesos no tienen contra qué correr, ¿sí? Entonces, esto es lo que está conteniendo la brecha hoy día. Yendo en línea con lo que hablábamos antes del plano monetario, esto ilustra cuál es la carrera nominal, ¿no? La línea verde es el crawling del 2, la línea azul, violeta, es la tasa de interés en el 9 mensual, y la inflación, bueno, que viene al 20, 15. Esto en algún momento la idea es que converja, lo ideal del gobierno es que converja en torno al 9, eso va a depender de la dinámica inflacionaria.
Lo importante a rescatar acá es la tasa de interés tiene que estar por encima de la tasa de crawling, ¿sí? Por más que sea negativa y no le gane a la inflación, la idea es que la tasa en pesos le gane cierto margen de carry sobre el dólar, ¿sí? Y eso sí se va a mantener durante todo el año, es lo que creemos. Con lo que hablaba de la aspiración de pesos, el Bopreal hizo una muy buena tarea, logró aspirar 5 billones de pesos. Esta semana sigue licitando el remanente para las pymes que tengan deudas de hasta $500.000. Y por otro lado, esta aspiración de pesos tiene el correlato de un desarme de carteras. ¿Por qué? Porque la gente cuando tiene que suscribir ese bono necesita pagarlo con pesos, entonces desarma las posiciones que tiene. Vemos que durante lo que es febrero, ¿sí? Que captura en parte las últimas licitaciones del Bopreal de enero, porque eso se paga una semana después de lo licitado. Bueno, febrero a la fecha, hasta mitad de mes, ostentó un desarme de fondos comunes de inversión por casi 2,5 billones de pesos, entonces eso tiene impacto en los rendimientos de los bonos, caen de precio, sube la tasa en el mercado de bonos, y eso sí complica la estrategia de rollover y refinanciamiento del tesoro, porque si en el mercado secundario un bono rinde más, y el Tesoro quiere colocar deuda, tiene que empardar esa tasa. Entonces, para que eso no suceda, el Banco Central interviene y se mantiene comprador en la curva de bonos SER. Y esto es lo que vemos acá. Durante enero, esto es los factores de expansión o contracción de la base monetaria. Como pueden ver, la compra de dólares, ¿sí? La compra de reservas en enero significó 2,7 billones de pesos, ¿sí? Pero si se fijan, hay una partida de otros, ¿sí? Que es expansiva por 1,5 billones, ¿sí? Es la primera línea después de la roja. En esa partida es donde se incluyen otras operaciones del Banco Central, como ser la compra de bonos. Entonces, a lo que quiero ir con esto es que el Banco Central oficializó en un comunicado de la entidad que se va a mantener presente en la compra de bonos de los últimos licitados para que el rendimiento nunca supere los 200 puntos básicos o un 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que el Bonser que se licitó la semana pasada, que rendía -3,5 cuando salió, de momento nunca puede rendir más que medio punto negativo, ¿sí? Que 1,5 punto negativo, perdón. Entonces, esto le pone un seguro al inversor porque dice, bueno, tengo un seguro de compra desde el lado del central. Entonces digo, che, empiezo a pensar que con una inflación que es alta, persistente, y un banco central que va a mantener el precio de esos bonos, puede ser interesante entrar para captar el carry del SER. Después, en lo que hablábamos antes, esta es la contracción monetaria que estamos viendo, ¿sí? En lo que es base monetaria más pases, la deuda remunerada del Banco Central cayó en 2 puntos del producto, ¿sí? En solo 2 meses. Es una velocidad de contracción sin precedentes. Pero bueno, también tiene el correlato de que la demanda de dinero está cayendo. Es el gráfico de la derecha, 7,5 puntos del PBI. Eso es un piso. La gente está totalmente desmonetizada, entonces eso lo que hace es compensar la contracción de oferta de dinero, porque hay menos oferta, pero también hay menos demanda. Entonces, en algún momento el gobierno va a necesitar estimular esta demanda de dinero si quiere tener mejores resultados en el plano inflacionario. Y eso significa que en algún momento la tasa va a tener que al menos ser cero, la tasa real. Y esto, por último, es la proyección de pasivos monetarios del Banco Central. Fíjense que la administración anterior entregó pasivos remunerados por unos 8 puntos del PBI, eso más la base monetaria eran casi 10 puntos. Hoy, fíjense que la caída es sensible, son 5,5 puntos los que estamos esperando de pasivos remunerados para febrero. Entonces, ¿esto en qué nos importa a nosotros? Significa que lo que hablábamos antes, hay una menor oferta de dinero, entonces todavía faltan reservas, pero desde lo que es pesos, cada vez hay menos pesos, y eso acelera una eventual salida del cepo, ¿sí? Entonces, se está haciendo un trabajo bastante titánico de absorber pesos. Esto lo hace
el Tesoro coloca bonos y el excedente le compra bonos al central, ¿sí? Entonces recupera una deuda vieja emitida al Tesoro y a cambio le da pesos al central. Entonces la administración de liquidez la ejerce el Tesoro. Entonces, ¿qué consigue con esto el gobierno? Se endeuda a tasas negativas, retira pesos y baja estos pasivos. Entonces, desde el lado de lo monetario, podemos decir que están bien encarados para una salida del cepo, sí, más hacia el segundo semestre, fin de año, pero todavía falta el lado de la recuperación de reservas. Y nuestras estimaciones son que para fin de año las reservas netas deberían estar en torno a cero o cercanas a cero, es decir, un cambio año a año de unos 10.000 millones de dólares, pero seguirían siendo negativas o con muy poco poder de fuego. Entonces, eso hace que desde el lado monetario uno está bien parado para salir del cepo, pero le faltan los dólares. Entonces, en la medida que no haya un desembolso de parte de organismos internacionales o mayor inversión extranjera directa, que eso es muy sensible del ciclo político también, hasta que no pase alguno de esos factores que son más exógenos, son externos, bueno, es difícil pensar una salida del cepo en el cortísimo plazo. Y por último, yendo más a un apartado de lo que es el manejo de carteras de inversión, insistimos en esto de que este año la carrera nominal la va a ganar primero la inflación, segundo la tasa de interés, tercero lo cambiario, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el manejo de pesos, por supuesto, desde el lado personal, las personas físicas sí pueden constituir plazos fijos UVA, ¿sí? Entonces se le paga el 100% del SER, de la inflación. Entonces creo que desde ese lado es una inversión que es imbatible, o incluso si se quisiera pensar una unificación cambiaria, hoy un plazo fijo UVA se constituye por 6 meses, pero está rindiendo un poco por encima del 100% a 6 meses. Entonces, si quieren contrastarlo contra cualquier otra inversión, esa inversión se tiene que duplicar el precio en 6 meses, lo cual es difícil. Para los que es más de carteras empresarias que no pueden hacer plazo fijo suba, bueno, el mercado de bonos ofrece algunos instrumentos, producto del cepo y demás. Hay una sobrecompra de estos instrumentos que hacen que coticen negativo. Pero sí lo que estamos viendo es, como pueden ver en el gráfico, lo que es el gráfico a la derecha, la deuda SER, la deuda indexada por inflación. El tramo más corto rinde negativo por la sobrecompra que tiene, pero el tramo más largo, bueno, rinde negativo, pero menos. Acá el TX26, que está ilustrado acá, rinde -8%, pero los últimos licitados por el gobierno están rindiendo -3,5 o -4. Entonces, eh, considerando el seguro de compra del central, bueno, no deja de ser atractivo. Respecto de lo que es deuda dólar link, lo más corto rinde positivo porque el mercado está descontando el atraso cambiario que hablábamos antes. Esto de que, bueno, todavía tienen margen para seguir en el crawling del 2. Entonces, fíjense que el TB24, ese 39% de TIR, es porque la verdad no está siendo demandado. Y el T2B4 es un bono que en dólar link a septiembre rinde negativo, pero cuando uno lo contrasta contra otro bono que vence este año, la verdad que el spread es muy grande. Entonces el mercado es como, bueno, ahí puede que haya algo de cobertura para importadores y demás, pero de por sí descarta el mercado una continuación del atraso cambiario. Por eso insistimos con los CERS como mejor opción. Respecto a lo que es deuda hard dólar, ¿sí? Eh, el spread de legislación entre lo que es legislación Nueva York y Argentina se estuvo reduciendo. En enero llegó al 11%, hoy está en el 6%. Este gobierno insiste en honrar compromisos y eso es una muy buena noticia, entonces no debería a priori haber un spread tan grande entre un AL30 y un GD30 como es en el caso ilustrado acá. Entonces eso sí es para tenerlo en mente, que cuando quizás ese spread se amplía, sea una buena oportunidad de entrada y después entrar y salir. Respecto a lo que es cotizaciones de deuda hard dólar, acá es donde yo suelo decir como que juega un factor idiosincrático, ¿no? Porque si se fijan, del 35 en adelante,
la variación de las últimas semanas fue negativa, pero el tramo más corto, que es lo que el mercado le asigna mayor probabilidad de reestructuración por la cercanía de los plazos y la falta de dólares, o sea, tuvo un rendimiento positivo a diferencia del resto de la curva. Entonces, acá es cuando insisto con este factor idiosincrático, porque pese al traspié de la ley ómnibus y demás, esa pérdida de gobernabilidad, los bonos en dólares siguieron subiendo y en la plaza local mucho más. Lo que acá es precio offshore de la L30 en $41, plaza local es 44. Entonces, creo que está jugando un factor idiosincrático que permitió que estos bonos estén en máximos, ¿sí? Cuando se iban a cotizar, cotizaban 51, hoy 44, es un récord. Eh, pero sí quizás es un buen instrumento para tener en cartera, ¿sí? Porque paga cupones de interés y capital en julio, ¿sí? Más o menos un 4,5% casi. Entonces es una buena renta de corto, pero sí está muy sujeto al devenir fiscal. Y como dijimos, es una pelea día a día eso. Entonces, en la medida que Argentina se enderece, estos bonos pueden ver un upside interesante, pero en la medida que haya traspiés en lo fiscal, bueno, la caída puede ser más sensible porque ya estamos hablando de un máximo, ¿sí? Y después, por último, las distintas opciones de bonos ofrecidas por el Banco Central. Algunos empezaron a cotizar, otros no. Más o menos lo que es la línea azul es cuál sería el retorno de recupero respecto a los precios actuales de la L30, contrastado contra el Bopreal Serie 1, que es el 2027, Bopreal 25, Bopreal 26. Como hablábamos antes, por el pago de cupones y de capital, en el cortísimo plazo, los AL30 o GD30, pero los bonos, los Step Up del 2030, en julio pagan intereses, entonces considerando que pagan intereses sobre algo que vale 100 y ustedes lo pueden comprar por 40 y pico, en el cortísimo plazo es lo que más retorno en dólares ofrece, sujeto después a variación del precio. Y después en lo que es deuda del Banco Central, eh, en lo que es Serie 2, o sea, el Bopreal 2025, está cotizando más o menos en 88 de paridad, 90. Eso permite sacarle un 10% en dólares en un año vista, ¿sí? Es un bono que tienen hoy los importadores pymes. Y después sí, lo que es el Bopreal 27 y 26 empiezan a pagar intereses del 3 y del 5%, entonces en el mediano plazo también puede ser una opción. Por mi parte, Patricio, lo que es presentación de macro y finanzas, creo que hasta acá llegamos. Estoy abierto a las preguntas que consideren. Fantástico, Matías, muchas gracias. Creo que fue muy claro el panorama dentro de el escenario difuso que estamos teniendo y dependiendo de tantos factores capaz que exógenos. Así que creo que en definitiva las preguntas que estuve leyendo que vienen, por un lado en función, cómo estás viendo la curva del ROFEX o por clientes agropecuarios utilizan esa herramienta capaz que para venderse a futuro y vender el tipo de cambio y asegurar un determinado precio en pesos y con eso calcular una tasa para poder financiarse. Entonces, ¿cómo la estás viendo? Esa sería una de las preguntas. Eh, y la otra es, ¿qué consejo le darías a clientes que hoy estén por empezar a pensar en liquidar grano? Y si bien creo que fuiste claro, bueno, es alguna de las preguntas de la audiencia, ¿dónde colocar ese excedente por 1 o 2 meses? Que entiendo que fue la curva SER de capaz que de tramo medio, el TX26, pero bueno, quería escuchar tus palabras y con eso estaremos terminando. Sí, la curva SER, de vuelta, para lo que es una inversión de 2 meses, quizás no sea lo más ideal, porque es un plazo, como vos mencionabas, más de mediano. Sí hay que tener presente que la estrategia es que la tasa en pesos le gane al dólar. Entonces, también pensar que lo que es dólares financieros son un derivado del dólar oficial. Entonces, la brecha puede ir y venir. Hoy hablamos de que está estabilizada,
pero es sobre algo que se va a ir atrasando. Entonces, respecto a lo de las liquidaciones, sí creo que tienen margen para seguir en este 2% al menos 1 o 2 meses. Entonces ahí sí se va a atrasar y hay respecto de la tasa, hay oportunidades si se quiere hacer una suerte de carry. Y respecto a lo que es cotizaciones de ROFEX, el lunes bajó, corrigió bastante sensible, un 5%. Creo que de todos modos, más hacia lo que es mitad de año, sí son cotizaciones medianamente de referencia. ¿Por qué digo medianamente? Porque el interés abierto es bajo, creo que es 1,5 billones. Mismo en periodos electorales del año pasado teníamos el doble, el triple de volumen, pero creo que son de referencias porque luego de que pasen este cloning del 2 van a tener que empezar a acelerar para que no se atrase mucho y mismo por si para finales de año quieren unificar y bueno, o si es antes, necesitan que la brecha no sea tan amplia. Entonces, eh, no creo que hacia mitad de año la diferencia entre el ROFEX y el oficial sea tan grande. ¿Sí? Clarísimo. Muchísimas gracias, Matías. Gracias por estar. Te liberamos y vamos a continuar. Cualquier pregunta adicional que haya, te la hago llegar y contestamos por privado. Perfecto. Gracias por estar. Saludo al resto del equipo y le Muchísimas damos gracias a ustedes por la invitación, Patricio. un gustazo. Que Y le tengan buen damos día. la entrada a Sebastián. Eh, Seba, ¿está por ahí? Eh, Sebastián, como les dije antes, experto en agrónomo de mercado de toda la vida, amigo de la casa, nos ha estado acompañando a lo largo de los años en viajes, en charlas de quincho, cuando hacíamos las famosas charlas presenciales, y estamos ahora esperando que aparezca para darle Estoy por entrada. acá, Pato, ¿eh? Ah, no tenés la pantalla apagada, No no me te... deja, no me deja poner el video, me dice que el anfitrión no me deja, no me deja mostrar la cara, ¿eh? Pero acá estoy. ahora lo solucionamos con Panchi. Creo que les quiso hacer un favor a la audiencia, pero bueno, eso pasa por otro Puede lado. ser, puede ser. Eh, ¿Cómo ves que está arrancando este año mientras solucionamos Ahí la parte está, ahí estamos, ahí técnica? estamos, ahí estamos. Eh, ¿Cómo ves que está arrancando este año? Bueno, por un lado vimos recién el panorama económico que se viene acomodando de a poco, por lo menos teniendo un poco más de certidumbre o pudiendo leer algo que antes no podíamos leer, ¿no? Nos podemos ir dando una idea, nos guste o no, de cómo se va a ir dando. Y ahora viene la parte agro, la que no depende de nosotros, lluvias que vinieron capaz que un poco tarde, pero que vinieron, que han mejorado bastante la situación, una cosecha que Dios mediante va a ser buena, pero zonas que todavía están atrasadas, que no están acomodadas, que depende de que siga lloviendo, productores que no han tomado decisiones, que no han tomado coberturas, mucho cereal por vender. Bueno, no me quiero meter en tu área, pero la incertidumbre es grande. El año Sí, es largo. ¿Cómo, cómo lo estás bien. viendo? Bien, si querés arranco con la presentación, ¿te parece? Perfecto. Aprovecho para saludar, bueno, no veo a la gente que está del otro lado, pero bueno, veo que hay mucha gente conectada, siempre algún amigo dando vuelta, así que bueno, aprovecho para saludar, avísame si se ve bien la presentación. Sí, se ve perfecto. Se ve perfecto. Bueno, así que nada, fácil, ¿no? Me toca un tema fácil, pero bueno, acá estamos, le vamos a poner un poco el cuerpo a este año tan particular. Así que bueno, vamos, si querés, arrancando. Sí, Eh, sí, metele con todo. Ahí está, ¿no? Vos dijiste, bueno, el tema climático, venimos de tres niñas, con lo cual todo lo que se parecía a un niño en lo que eran los pronósticos eran más que festejados por todos los productores, bueno, ni hablar del gobierno viejo y nuevo, ¿no? Que necesitan la producción agropecuaria, como bien nombraba Matías, para el ingreso de dólares y demás. Y la verdad que se atrasó todo, lo que fue el inicio de la lluvia, se pudo hacer poco trigo, el trigo tuvo, bueno, algún año no muy bueno lamentablemente, hubo un atraso considerable en la siembra de maíz de temprano, con lo cual vamos a tener bastante menos maíz temprano de lo que se hubiese podido sembrar
si las lluvias acompañaban. Y después creo que fue allá por inicio de octubre, después la última helada esa media complicada que hubo, bueno, que empezó a llover, que se empezó a recuperar un poco, si querés, los mapas de clima y demás, y bueno, y se largaron las siembras, ¿no? En el medio, ¿no? Primera cosa que hay que saber, que encaramos una campaña sin reservas, ¿no? No reservas monetarias, sino sin reservas de agua. Entonces, lo que condiciona esta campaña con respecto a otras campañas es que no hay dónde meter mano en caso de que falte agua. Y en el transcurso de esta historia que estaba contando y de estas lluvias que llegaron hasta la primera semana de enero, dependiendo en la situación o el lugar del país que uno se encuentre, hubo un famoso, ¿no?, soplete, que llamo yo, de falta de lluvia y calores extremos, más o menos desde la segunda semana de enero hasta la primera semana de febrero, que lamentablemente no fue gratis, ¿no? Hemos perdido un poco de producción de soja, hemos perdido un poco de producción de maíz, y un poco, bueno, después vamos a discutir, si quieren, cuánto sería esa pérdida, cómo puede impactar al mercado local e internacional, pero bueno, no fue gratis, ¿no? Hoy nos encontramos en una situación, si querés, bastante mejor de lo que fue fin de enero. Hay zonas, o sea, está muy desparejo Argentina, hay zonas que están muy buenas, como puede ser buena parte de Córdoba, hay zonas donde piden agua todos los días, como buena parte del NEA, y bueno, algunas zonas noroeste de la provincia de Buenos Aires, algunas zonas también de La Pampa, bastante complicada. Y digo, la carrera es larga porque no tenemos reserva, los pronósticos por lo menos de corto plazo son bastante buenos, ponemos que se cumplan las lluvias, pero nadie le pone el cascabel al gato ni le puede poner el moño a la cosecha argentina todavía, ¿no? Me parece que todas estas especulaciones y todas estas frases hechas de una cosecha récord y demás, lamentablemente están en el olvido. Yo firmo hoy una buena cosecha, ¿no? Me parece que los récords quedaron lejos, el maíz temprano, que era el que mejor venía, el soplete le sacó ese potencial de ir de excelente, ¿no?, a bueno, muy bueno, ¿no? Con lo cual le sacó ese plus de romper los relojes de la cosechadora. La soja de primera fue, a mi entender, las que más sufrió en líneas generales, porque lo agarró en un periodo ya reproductivo. La soja de segunda depende de la zona, pero bueno, venían medias atrasadas porque se sembraron más tarde y todavía están en carrera, es una carrera bastante largo. Y los maíces tardíos, que en líneas generales también venían en un estado más chico, más lento, también hay algunas zonas que están afectadas, ¿no? Con lo cual, digo, lamentablemente el soplete no fue gratis, veremos finalmente cuánto termina siendo la producción argentina. Ahora vamos a charlar un poquito de eso, pero estamos, me parece, lejos de pensar en una cosecha récord, ¿no? Con lo cual, digo, el clima sigue marcando la agenda, lamentablemente, y la toma de decisiones, ¿no? Es muy difícil que un productor tome decisiones con un clima que no le da una mano, con lo cual eso, dentro de todas las problemáticas que hay para la toma de decisiones, el clima es una. Y después mirando para adelante, y si querés, yendo un poquito a lo que es la campaña que viene, que es a mí la que más me preocupa, más que esta, en algún punto, generalmente en esta época del año, ¿no?, ya varios productores empiezan a sentarse con los asesores y demás, y empiezan a dibujar lo que es la campaña que viene, ¿no? En cuanto a las rotaciones, empiezan a pensar la estrategia de compra de insumos, etcétera, etcétera. Y un poco lo que vemos en esta transición de un año niño de dudosa identidad, ¿no?, en algún momento de enero, es que nos deja para hacer una transición a neutro e ir a una nueva niña para el próximo año, ¿no? Obviamente que esto puede cambiar, que se puede dar vuelta, ¿no? Pero bueno, todos los modelos que calculan esto están viendo el enfriamiento del Pacífico, con lo cual estaríamos dilumbrando un año niña, que después la niña puede ser
buena, media o mala, veremos, pero bueno, te va a condicionar la campaña que viene y sobre todo te va a condicionar cómo llegás con reservas de agua que hoy no hay. ¿Ah? Es un año que no hay reservas en el suelo, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que la campaña 24-25, desde el punto de vista climático y desde el punto de vista que también vamos a ver un poco de negocios, ¿no? Que son las relaciones insumo-producto, ¿no? Con la caída de precios y no la caída de muchos insumos todavía nada, hace que se genere una incertidumbre muy grande y que las decisiones sean decisiones muy de corto plazo y muy de día a día, ¿no? O sea, me parece que la estrategia le deja lugar a la táctica, ¿no? Y la táctica va a ser de muy corto plazo, ¿no? Así que bueno, así está planteado un poco, si quieren, el tema climático. Y bueno, ya vamos a tener tiempo durante todo el año para ir deshojando la campaña que viene, ¿no? En cuanto a lo que son las producciones, estos son números de la Secretaría de Agricultura. No me quiero detener mucho en estos números, pero no aburrirlo, ¿no? Entonces, ¿cuánta soja va a tener Argentina? ¿Cuánto maíz va a tener Argentina? ¿No? Entonces, esto es un presupuesto, como hace cualquier productor, los gobiernos o las entidades, las bolsas en Argentina y alguna otra entidad que mide, lo que dice, bueno, cuánto se va a sembrar y cuánto va a rendir, ¿no? Y para ese rendimiento se pueden tomar diferentes variables, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos lo que dice la bolsa, lo que dice la Secretaría, de que se sembró de soja 16.700.000 hectáreas, y le ponemos un rendimiento promedio de los últimos 10 años, sacando la campaña pasada que fue muy malo, la producción es de 46,5, ¿no? Sin soplete, sin quita, ¿no? Como si la soja rindiera en promedio. Con lo cual, digo, ahí empiécenle, ¿no? Cada uno a sacarle un poquito de lo que está viendo en el campo, ¿no? Uno puede ir a los números de la bolsa dice que va a haber 600.000 hectáreas más de soja que lo que dice la Secretaría, 17.300, y ahí también, ¿qué rinde pones? Si pones el mismo rinde que dice que ponemos nosotros, que es el promedio de los últimos 10 años menos el último, te da 48, ¿no? 48 promedio, empezás a sacar con todo lo que fue el soplete, y para ir a una producción, ¿no? Romántica que llamo yo, y me parece muy poco técnica y muy poco políticamente correcta de hablar de cosecha récord y más de 50 millones de toneladas, Argentina lo podría sacar, obviamente, pero tendría que tener un excelente rendimiento en toda la zona del país que hoy no está, ¿no? Hoy lamentablemente el soplete se llevó parte de la producción. Nosotros estamos viendo una cosecha de soja más parecido a 45 que a 50, pero bueno, nada, como dato, porque esto en algún momento puede terminar repercutiendo en el mercado local y obviamente en el mercado internacional, ¿no? También pasa lo mismo con el maíz. Maíz va a haber menos producción de la que se habla, por esto que les contaba, y en cuanto a estimaciones y de trigo, que después vamos a charlar un poquito, nosotros con el tema de la helada, la seca, nuestro pronóstico, que no lo hacemos público, sino solamente son consultas a clientes, estamos en una producción de trigo más cercana a 13,5 que a 15 o 15,5 como dicen las estimaciones oficiales, ¿tá? Así que bueno, ahí vamos con la producción argentina. Bien, vamos a mirar algunos números, ¿tá? Decir, bueno, metiéndonos en la campaña esta que tímidamente empieza a haber algo de cosecha de girasol, empieza a entrar algún maíz y bueno, y prontamente entrará algo de soja. Estos números, ¿no? Son un trabajo que nosotros hacemos hace muchos años, que es un trabajo bastante ambicioso, y que solamente son indicadores, no muestran la realidad de ningún productor, obviamente, pero te muestra cuál es el margen bruto de maíz temprano y tardío, de la soja de primera y de segunda, promedio, ponderado, en todas las zonas productoras de Argentina, ¿no? O sea que si, exagerando un poco, digo, esto podría ser el margen bruto de la Argentina si Argentina fuera un solo productor, ¿no? Entonces, lo que vemos con respecto a este año, ¿no? Que si tomamos un poco el promedio y los rendimientos promedio, obviamente, después iremos ajustando rendimientos y precios porque esto cambia todos los días,
en líneas generales con maíz tenemos un muy mal año, si quieren, en términos de renta, y con la soja estamos, casi en cero, con lo cual también estamos en un año bastante complicado. Esto, el año pasado, fíjense cómo cayeron las curvas, tuvo que ver con el año Niña y la caída de producción, que es esta línea que está por acá. Lo verde es este año y la caída, ¿no? o la baja de renta tiene que ver con la caída de los precios internacionales, ¿no? Con lo cual, no digo que no haya un productor en Pergamino que va a tener una buena cosecha de soja y de maíz que va a ganar plata. Digo, cuando uno junta todos los márgenes de toda la Argentina y hace un indicador, es un año que no va a ser bueno en términos económicos. No va a ser bueno en términos económicos. Entonces, lo que es la toma de decisiones, ¿no? Aparte de lo que le hablé de clima, aparte de la incertidumbre, aparte de lo caro que están los insumos, aparte, es muy difícil ponerle el moño a un negocio malo, ¿no? Si fuera un negocio bueno, la venta a los productores sería mucho más ágil, nadie quiere vender a pérdida, por eso la comercialización está trabada, si quieren, en este punto. Bien. Ahora, esto hay otra forma de verlo. Esta es otra forma de verlo. ¿Por qué? Porque venimos de un año muy particular o de 2 años muy particulares, donde tuvimos lo que fue la joda, ¿no? Vamos a ponerlo en esos términos, que espero que nadie se ofenda por el término, que fueron las tasas negativas, ¿no? O sea, en la Expochacra del año pasado, o la Expo Agro, no me acuerdo cómo se llama, en marzo del año pasado el dólar valía 200 pesos. Y uno fue a la Expo, pasó la tarjeta, una tasa del 60, ¿no? Es como un dólar equivalente hoy de 350, 370 pesos y el dólar vale 800, con lo cual, todo lo que fueron la compra de insumos se fueron licuando y eso te va a explicar una renta financiera, ¿no? Aparte de la económica que es mala, ¿no? Y después tuviste durante todo el año el dólar soja, el dólar maíz, el dólar trigo, el dólar girasol, en varios momentos del año, tuviste relación insumo-producto históricamente buena, muchos productores compraron insumos para 2 o 3 campañas, porque vos vendías con un tipo de cambio especial y comprabas insumos con un dólar pisado, ¿no? Obviamente que eso cada vez era más difícil comprar hasta que llegó el 10 de diciembre y ahí se emparejó un poco todo, ¿no? Entonces, ahora agarro un margen, ¿no? Ahora me voy a Trenquelauquen en un campo arrendado, ¿no? Y agarro a 2 productores vecinos y uno agarró y puso toda la plata del bolsillo, ¿no? Es el mismo margen, todo en dólares, ¿no? Agarró, fue, compró el glifosato con la plata, fue, pagó la labore con la plata, fue, bueno, etcétera, etcétera. Ese margen hoy está con 8.500 kilos, que puede subir o bajar, son modelos, no estoy mirando a ningún productor en particular, está con $70 abajo en términos de rentabilidad, ¿no? Entonces, el mismo margen, ¿no? Lo hago todo en pesos, que es ficción, ¿no? Esto es ficción, pero es solamente didáctico. Bueno, vendo todo en pesos, ¿no? En abril, a lo que vale el maíz y el tipo de cambio en abril, y todo lo que fueron la compra de insumos, lo pagué en pesos, las labores las pagué en pesos y me endeudé, todo al 100%, con lo cual el resultado financiero me hace tener una renta del 40%. O sea, el mismo margen en pesos o en dólares. Probablemente ninguno de los dos sea real. En el medio está cada uno de los productores, ¿no? Y el que mínimamente financió parte por lo menos de los costos directos, va a tener un resultado financiero que le va a explicar un poco finalmente el resultado económico. Por eso si vamos a una buena campaña, no récord, una buena campaña y tenemos liquidación de deuda que te explique la renta financiera, no va a ser tan malo el año, a pesar de la caída de los precios. Pero bueno, acá cada uno se tiene que poner en el lugar que le corresponde, ¿no? Hay pocos productores que trabajan 100% en dólares, pero hay, con lo cual eso está más complicado. Todos los que hicieron la bicicleta financiera, los descuentos de cheques, se metieron en la CGR, pasaron las tarjetas, bueno, eso van a tener un resultado financiero. Bien, con lo cual es realidades distintas. Otro tema, ¿no? También para traer a la discusión, ¿cuánto valen los granos, no?
Y esto a mí me rompe la cabeza, ¿no? Me saca de foco. ¿Por qué? Porque no tenemos un solo tipo de cambio en Argentina, tenemos dos tipos de cambio, ¿no? Uno es el dólar oficial es el que rige el mercado de futuros, el dólar oficial es el que rige los forward, ¿no? Cada uno que tenga alguna venta de algo que hizo o que vaya a hacer, se lo van a pagar por el dólar oficial, más allá de una carta de intención que escribió la bolsa, más allá de que puede aparentemente salir un nuevo contrato en el Malva Rofex de soja, trigo y maíz con dólar blend. Pero hoy tenés una diferencia entre el dólar exportación y el dólar, ¿no? El blend 80-20 y el dólar oficial del 7%, que fue el 12%, ¿no? Entonces, digo, ¿cuánto va a ser en cosecha? Entonces, si no sabemos cuánto va a ser en cosecha, no sabemos si lo que estás vendiendo es bueno o es malo, ¿no? Porque vos podés vender soja 2.75, pero hasta que no sabés, ¿no? Que hoy parecería bueno, ¿no? Con respecto a lo que es el FAS teórico, pero hasta que no sepas a qué precio lo vas a liquidar, ¿no? Hasta ese último día no vas a saber si termina siendo un mal negocio, porque si la brecha se vuelve a agrandar, los granos suben en dólares oficiales, ¿no? Porque todos esos pesos se dividen por el tipo de cambio oficial y tenés más dólares oficiales. Y si la brecha se achica, es lo contrario, ¿no? Con lo cual digo, es muy complicado tomar decisiones de cobertura. El disponible es más fácil, porque el disponible es decir, bueno, ¿cuánto es el FAS teórico? Por 8.90, tantos pesos. Bueno, el mercado está pagando esos pesos, sí, vendo o no vendo. Ahora, para mirar para adelante, digo, es complicado hacer una cobertura que te cubra. La opción es no hacer nada y te puede seguir el mercado bajando. La opción es vender, te podés comer la curva de los pesos. Digo, para mí es un año, después Rodrigo le va a mostrar algunas cosas, de todo lo que se haga de cobertura, hacerlo con opciones, que es una cosa intermedia, ¿no? Por lo menos cubro algo y le dejo abierto una puerta a las variaciones que puede haber, ¿no? Todos están esperando la unificación cambiaria, ¿no? Pero bueno, nadie sabe cuánto va a llegar. Yo no descarto que haya un nuevo dólar exportador, ¿ah? No estoy diciendo que vaya a haber un nuevo dólar exportador, pero no descarto que haya un nuevo dólar exportador, porque la macro argentina, como explicó recién bien Matías, está muy atada al ingreso de dólares del campo, y hoy el campo lo que no quiere vender, ¿ah? Por los precios, por la incertidumbre, etcétera, etcétera, con lo cual me parece que si quieren llenar la reserva tiene que haber algún tipo de incentivo. Sé que en algún ámbito eso se está hablando, no sé si va a salir o no, pero bueno, te sigue generando incertidumbre. Con lo cual, digo, a la hora de tomar decisiones, digo, cada cual tiene que evaluar finalmente este tema, ¿no? De lo que es el dólar oficial contra el dólar exportador, de lo que puede ser la brecha que puede subir o puede bajar y quedarte un poco descolocado, ¿ah? Y ojalá que esto se termine rápido y pronto, porque no le sirve a nadie, ¿no? La verdad que no le sirve a nadie. Es un tema que se heredó del gobierno anterior y que el gobierno lo tomó y bueno, y está aparentemente contento con esto, ¿tá? Bien, me meto un poco, recién Pato preguntaba por la Cuba Rofex y demás, ¿no? Porque esto también te condiciona un poco la toma de decisiones, porque vos decís, bueno, toda la mercadería que queda disponible y todo lo que vayas cosechando los próximos días, el gobierno te dice, mirá, lo que vos tenés se va a devaluar al 2%, y te ofrezco una tasa del 9%, te ofrezco algún instrumento financiero, ¿ah? Con lo cual digo, hay un cambio muy grande, ¿no? Yo digo, hay que pegarse una ducha larga, sacarse todo lo aprendido el año pasado y empezar a trabajar con la nueva regla de juego, ¿no? Porque todo lo que es la tenencia de grano, no digo que no haya que quedarse en grano y demás, pero siempre hay que provocar la pregunta si no hay algo mejor, ¿no? Entonces, y la historia corta te viene mostrando que tener grano los últimos 2 o 3 meses, por lo menos de diciembre hasta hoy, viene siendo un negocio pésimo, digo, más allá
de la caída de los precios internacionales, ¿no? Porque el dólar va al 2%, la inflación va mucho más por arriba y las tasas es al 9%, con lo cual, si vos ponés tasa al 9% y el Crony pegue el 2%, tenés un plazo fijo de 7% en dólares oficiales mes a mes, ¿no? Con lo cual, digo, ahí hay que patear un poco la cabeza y empezar a pensar de forma distinta en lo que es la tendencia de los granos y ni hablar en lo que es la financiación para la próxima campaña, ¿no? Veníamos con la inercia, dame todos los pesos que andan dando vuelta y ahora, bueno, ¿a qué tasa te endeudas? ¿No? Si te muestra de acá a julio el dólar se va a devaluar al 80%, ¿qué vas a tomar una tasa al 100%? Es 20% en dólares, por lo cual, digo, las tasas de peso, cuidado, porque puede ser un negocio pésimo, inclusive hay muchas tasas tomadas en octubre, noviembre en pesos altos, que no sería una mala decisión ir cancelándola para bajar intereses, ¿no? Pero bueno, este es un tema que da para muchas cosas, que mezcla un poco la tenencia de grano con la compra de insumos, con la estrategia, y nada, y hay que sentarse a pensarlas y a desarrollarlas un poco, ¿no? Porque, digo, para ver a dónde ir, ¿no? Para ver qué hacer. ¿No? Entonces tener un poco de brecha, tener el dólar que no va a subir y decir, bueno, otra típica decisión de los productores, decir, bueno, yo calzo los granos con el tema de insumos ¿no? y pasamos de la mejor relación de la historia, de la relación insumo-producto, que fue el año pasado, con los dólares soja o con la financiación, como, ¿no? En sus dos formas, con dólar maíz, soja, dólar exportador, a tener una relación insumo-producto que es horrible, ¿no? Estos porcentajes que ven acá que son positivos es, por ejemplo, tengo que vender un 49% más de trigo que el promedio de los últimos 5 años para comprar la misma cantidad de urea. Entonces, digo, acá te bajaron los granos y no bajaron todavía los insumos, lo que tendrían que bajar por el sobreprecio que tienen por la escasez, ¿no? Acuérdense que insumos en Argentina, desde agosto, las importaciones están bastante restringidas, ahora se empezó a mejorar un poco, algunos insumos están bajando, pero está todo caro, ¿no? Entonces, tampoco los insumos es una salida para los granos, en su relación, si quieren, actual, ¿no? Acá tienen el trigo, el maíz y la soja, y en su relación futura, que te muestra no los precios disponibles, sino los precios futuros, y más o menos las cuentas son bastante malas también, ¿no? Así que bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. La toma de decisiones ha cambiado, porque han cambiado las variables, hay que dedicarle un poco más de cabeza a cada cosa. Bien, vamos a meternos un poquito en lo que son el tema de los mercados, ¿no? A charlar un poco de lo que está pasando. Yo le voy a dar mi humilde opinión. Y les tengo que mostrar así muchos números, perdón, que yo sé que son un poco aburridos los números, pero bueno, básicamente este es el balance que muchos de ustedes conocerán, que es el balance de Luda, donde todos los meses dice, bueno, cuánta soja, cuánto maíz, cuánto trigo va a haber en el mundo. Este es el del 8 de febrero, y que dice que en Argentina hay 50 palos, que en Brasil 156, etcétera, 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 ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de la oferta, ¿no? Pero básicamente, para mí lo que está pasando, ¿no? Más allá de lo que nombró Matías, del dólar, ¿no? de las condiciones financieras internacionales, del dólar fuerte y demás, que eso no ayuda, es que hoy no hay demanda, ¿no? Básicamente los chinos están jugando al póker, están tratando de comprar lo menos posible, lo poco que están comprando están yendo a Brasil, están dejando el mercado americano, vienen de 10 días del año nuevo chino, digo, y si los chinos no están en el mercado, o sea, a nadie le preocupa que haya un poco menos de producción en algún lado, ¿no? Entonces, digo, algún indicador de eso son las ventas de Estados Unidos, las ventas de Estados Unidos a China este año, con respecto a otros años, son muy bajas, ¿no? Son muy bajas. Entonces, digo, si no hay demanda, ¿no? Si el mercado no está demandado, es como que el mercado entra en cierta relajación, ¿no? También hay toda una teoría válida de que China tiene problemas de crecimiento, digo, es válido, que está comprando menos commodities minerales, que bajó la importación de litio y demás, está bien, que puede comprar menos soja,
puede ser. Ahora, digo, la caída de demanda de China en lo que son alimentos, nosotros estamos en un sector inelástico, con lo cual puede haber una caída, no tendría que ser una caída que te cambie el mercado. ¿Ah? Sí, te puede bajar un 2-3%, no sé, pero no, digo, la gente tiene que comer, ¿no? Estamos en un sector bastante inelástico, con lo cual, digo, parte del no crecimiento chino no te ayuda, pero tampoco te condiciona en forma muy negativa. ¿Ah? Con lo cual no hay demanda. Y del lado de la oferta, ¿no? Del lado de la oferta, si uno toma el balance y dice, bueno, ¿cuánto es el stock final medido como lo miden los gringos? 116 millones de toneladas, ¿no? Lo cortan en un momento X del año. ¿Y cuánto fue el año pasado? 102. O sea que hay 14 palos más. Bueno, ¿cuánto es la producción de Brasil? Según CONAB, que es el ente oficial brasilero, 149, son 7 menos. ¿Y Argentina? 5 menos, 12. Digo, con lo cual volvés al nivel de stocks que tenías en la campaña pasada. Digo, esto es muy fácil contarlo. Digo, toda esta información te puede aparecer en el mercado en agosto, no te va a aparecer la semana que viene, pero digo, buscando en un mercado absolutamente bajista, negativo, con fondos vendiendo, y todavía con mucha falacia de producciones récord y demás, buscando, digo, bueno, esto cómo se puede desarmar, cómo se puede dar vuelta, digo, bueno, que se empiece, ¿no? Que la demanda vuelva en algún momento y que se empiece a sincerar la producción. Ahí es donde hay que buscar alguna alternativa de rebote en algún momento que podría ser pasada la cosecha, ¿no? Esto no sabemos los tiempos, ¿no? De la producción argentina ya hablé, y después de lo que es la producción de Brasil, acá tienen diferentes estimaciones, pero fíjense que CONAB, que es la entidad madre que mide, está en 149 contra el 157 de Luda, son 8 palos, o 156 de Luda, son 7 palos. Con lo cual, digo, la variación es grande, digo, veremos cómo termina, ¿no? Bien, y la otra cosa negativa sumada a la falta de demanda es decir, bueno, la falta de demanda del poroto en Estados Unidos por parte de los chinos hizo que Luda, en el último informe, suba el stock final a 8,5 millones de toneladas, ¿no? Contra 7 del informe anterior y 7 de los últimos 3 o 4 años, ¿no? Estados Unidos venía con una baja de stocks muy fuerte en los últimos años y ahora aparentemente se recupera. Y salió el informe de Lowlook, ¿no? De que va el secretario de Agricultura, ¿no? El número 1 de Luda va al Congreso y dice, bueno muchachos, este es el presupuesto para este año de la agricultura, se va a sembrar más soja, casi 1.700.000 hectáreas más, y va a rendir 3.500 kilos, que nunca lo sacamos, pero va a rendir 3.500 kilos. Con lo cual, más área con un rendimiento de 3.500 nos va a dar un stock final de 12. O sea que pasamos de 8 a 12, los chinos lo están comprando, digo, nadie se ponga acá a tirar manteca al techo. ¿Ah? Y el mercado está un poco así. Entonces ahí te tenés que hacer las preguntas, ¿no? Como decir, bueno, la soja sudamericana no es la que está planteada y la soja americana, bueno, veremos en marzo cuando sale la nueva estimación con en cuenta al productor y decir, bueno, che, y si tiene un rendimiento promedio en vez de 3.500, si tiene entre 1.338, que es el promedio de los últimos 5 años, bueno, le toquen 7, se quedan 7, vuelve, ¿no? Como hacen los referidos, vuelve la jugada para atrás. Y volvemos a empezar, ¿no? Entonces, digo, hoy tenés toda la mala onda en el mercado, por eso los precios bajan, probablemente esto continúe, pero digo, les quiero mostrar dónde puede haber señales de algún rebote en algún momento, ¿no? Y finalmente, digo, me parece que la clave, ¿no? de la caída de producción en Sudamérica y la baja de rentabilidad la tienen los productores, ¿no? Porque Brasil tiene vendido el 20% de la soja contra el 30% histórico. Argentina tiene 700.000 toneladas de soja vendida, 5 millones comprometidas, 700.000 vendidas, con lo cual, digo, finalmente el ritmo de venta te puede llegar a marcar un poco las primas, puede haber algún recalentamiento en algún momento porque el productor no venda, cosa
que me parece que es un poco la estrategia de todos los productores, porque un poco lo que, revisando los márgenes que le mostré de Argentina, revisando los márgenes que te muestran los brasileros, y revisando los márgenes que se ve para la campaña 24-25 en Estados Unidos, hoy la agricultura, si quieren, en los tres principales polos de producción mundial de alimentos es esa renta negativa, ¿no? Con lo cual, digo, eso algo te está marcando, ¿no? Así que bueno, esto con respecto a soja, lo dejo a Rodrigo para que les cuente alguna estrategia y después le muestro algunos tips de maíz. Bárbaro. Buen día a todos. Voy a compartir, si me pueden confirmar que se ve. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a arrancar con el panorama que nos dejaron los dos disertantes anteriores, que la verdad que no son muy alentadores, pero sepan que siempre se pueden armar algún tipo de estrategia teniendo en cuenta los precios actuales. Vamos a arrancar con una estrategia para lo que es soja mayo. En este caso, una estrategia sin riesgo, comprando un put. Tengan en cuenta que la posición mayo ayer cerró en $276.50. Compramos un put de 2,76, pagando una prima de $8.80, con una volatilidad del 20%. Acá con esta estrategia ponemos un piso en los 267,20, como muestra la imagen del graficador. Y por supuesto que esta estrategia no tiene techo. Para que tengan una visión un poco más para atrás, cuando hablamos en la charla anterior estábamos hablando de una soja mayo en los $308.50. Miren el porrazo que se ha pegado la soja, no solo la soja, sino que todos los productos, pero para que tengan en cuenta lo que fue la magnitud de la caída de este producto. Si hablamos de un put sintético, acá una estrategia con un riesgo medio, vendemos el futuro en 2,7650, comprando un call de 2,72. Acá estamos pagando una prima de $11.80, con una volatilidad del 21,5. Tenemos diferencias máximas en $4.50. Y acá le ponemos un piso a los 2,65 y estamos acompañando al mercado con la compra del call en los 2,72. Y si miramos para atrás y vemos cómo estábamos el año anterior, en nuestra última charla, teníamos el futuro en los 308.50, el piso mucho más arriba, en los 2,98, gastando un poco menos, gastando $10.50, y lo acompañábamos a partir de los $320. Ya pasando a otra posición de lo que es soja, saltando lo que es mayo, que por ahí el mes que viene ya las opciones expiran, nos vamos a soja julio. Recuerden que tenemos soja mayo, julio y noviembre como las más fuertes dentro de lo que es el mercado de futuros local. Tenemos un put sintético para la soja julio, vendiendo el futuro en 280.50, que fue lo que ajustó ayer, comprando el call de 2,84, y acá tenemos pagando una prima de $11.50 y una volatilidad del 20,5. Diferencias también, $4.50. Le estamos poniendo un piso en los 2,69 y acompañamos desde los 2,84. Si bien nosotros siempre mostramos estrategias de compra put o sintéticos con futuros y calls, también sepan que si tienen algún forward armado y tienen la posibilidad de comprar algún call para aprovechar y captar algún rebote, algún producto local, sepan que también está la posibilidad de, como mostramos comprar put, también está la posibilidad de comprar un call y captar algún rebote, que si bien está difícil teniendo en cuenta el mercado de afuera y el mercado local, pero bueno, está siempre latente esa estrategia. Para lo que es soja tenemos esas tres estrategias recomendadas. Antes de pasar a maíz, te dejo para que hagas el aporte de la parte de maíz. Todo tuyo, Seba. Dale. Voy a ir medio rápido porque venimos medio pasado de tiempo.
así que lo voy a hacer cortito a maíz. Digo, acá maíz es distinta la situación, si quieren, de soja. ¿Por qué? Porque ya veníamos con mucho maíz en el mundo, ¿no? Venimos de una producción récord en Brasil el año pasado, 130 palos más o menos. Veníamos con una muy buena producción en Estados Unidos y el stock pasó de 34 a 55, ¿ah? Con lo cual ya veníamos con 20 palos más en los hilos, ¿no? Acuérdense que el stock en Estados Unidos se mide al 31 de agosto. Sale la nueva expectativa para el maíz de este año o de la campaña que vamos a empezar en Estados Unidos. Y bueno, todo el mundo descontaba que caía el área, finalmente ocurrió, a 33,6 millones de hectáreas, o sea, 1.400.000 hectáreas menos, pero bueno, digo lo mismo, esto son los primeros números que hay, que después se irán ajustando, pero Luda le pone un rendimiento de 11.360 kilos, que nunca sacaron. Eso da una producción de 380 y el stock final se va a 64. Con lo cual, digo, un poco lo que mira el mundo es decir, bueno, hay maíz en Estados Unidos, vas a hacer más producción y vas a tener más maíz. Digo, ¿por qué nos vamos a poner nerviosos en algún punto, ¿no? Y ahí van los precios. Con lo cual, digo, a los números hay que hacerle la misma pregunta que le hice a la soja, ¿no? Entonces, decir, bueno, che, y si el rendimiento en Estados Unidos es un rendimiento promedio de los últimos 5 años y el stock te queda en 48, ¿no? Entonces, digo, en marzo sale la estimación con encuesta productor, en abril empiezan a sembrarlo, en abril y mayo se siembra maíz americano, en julio es la floración. Digo, nada, no creo que haya noticias alcistas de maíz en el corto plazo, pero sí tenés algún foco donde buscar de que haya un poco de volatilidad, como para tener mejores precios, sobre todo pensando en el tardío, ¿no? Pero bueno, acá la noticia es que Estados Unidos va a hacer menos maíz, ¿no? Ya ajustó el precio, ¿no? Ya el margen bruto ajustó. Si me voy a Brasil, ¿ah? Que es el primer y el segundo exportador ahora peleando ahí con Estados Unidos. Brasil, acuérdense, bueno, por ahí los que no saben, más del 70% del maíz de safriña, arriba la soja se está sembrando ahora. Y Brasil pasó de 132 palos, que fue la cosecha récord, a 113. ¿Ah? Bajó 2 millones de hectáreas de un año a otro y esto se está sembrando ahora con pronóstico bastante feo de marzo y abril en cuanto a lluvia, ¿no? Entonces, acá hay otro, digo, no es una noticia que va a repercutir la semana que viene, el maíz va a subir, pero son lugares donde agarrarse para buscar un poco de volatilidad, ¿no? Entonces, ya sabes que Estados Unidos, o sea, los precios llevaron a que Estados Unidos haga menos maíz, que Brasil haga menos maíz y ese maíz está todavía en duda por el mal negocio que es y bueno, obviamente por las condiciones climáticas de las 90 millones de toneladas de safriña que se hacen con el agua de lluvia, ¿no? Si se cortan la lluvia se complica. Argentina va a menos producción, nos guste o no, veremos cómo termina repercutiendo, con lo cual, digo, tener un par de señales ahí como para ver o esperar algún rebote en algún momento pensando en el maíz tardío, ¿no? Y en lo que es el maíz temprano, o lo que es el negocio en Argentina, lo que tenemos este año es que tenemos un programa de exportación bastante ambicioso, ¿no? Hay 19 millones de toneladas de DJ, todas anotadas antes de que caiga la ley Ómnibus, ¿no? Porque se acuerdan que iba a subir las retenciones al 15%, entonces anotaban al 12% como para hacerse un 3% en algún momento, pero bueno, puede fallar, como dijo Tuzani, desde ese momento no anotaron más, pero bueno, hay que embarcar 2 palos 600 en marzo, 2 palos 400 en abril, mayo, o sea, hay que embarcar más de 10 millones de toneladas de maíz en los próximos 3 o 4 meses, ¿no? Que es maíz temprano, que se sembró menos, con lo cual para mí el maíz temprano tiene una chance de algún recalentamiento por logística que hay que estar atento, ¿no? De hecho, esta semana ya empezó, ayer estaban pagando el maíz, sobre todo en Bahía Blanca, con un premio, ¿no? Pago hoy, entrega en abril, o sea, ya empezó. Todas esas cosas hay que aprovecharlas porque están muy por arriba de lo que es la capacidad de pago,
y tienen que ver con negocios de logística, ¿no? Así que me parece que hay que estar muy atento a eso, ¿no? Muy atento con el maíz disponible a los negocios de logística, y con el maíz tardío, más allá de las coberturas que ahora va a mostrar un poco Rodrigo, de ver estos momentos de volatilidad que se pueden armar, porque digo, el mundo empieza a hacer un poco menos de área de maíz. Dale, Rodrigo. Dale. Sí, va a haber menos maíz, pero bueno, lamentablemente los precios por ahora no vienen acompañando. Ahí cuando me confirmen, bárbaro. Para lo que es maíz, vamos a ver solamente maíz julio, que tenemos maíz abril y maíz julio como las posiciones más fuertes. Por supuesto que también está maíz diciembre, si quieren en algún momento hablar con algún comercial y cotizar o que les armemos alguna estrategia para maíz diciembre, también está, pero bueno, traemos maíz julio porque lo que es diciembre, maíz abril, el mes que viene ya expiran las opciones de maíz abril, así que iban a ser demasiado cortitas. Vamos con maíz julio, una estrategia sin riesgo, comprando un put de 152. Ayer cerró en 154 el maíz julio, tuvo una caída más que considerable el maíz también. Comprando el put 152, pagando una prima de $7. Acá tenemos una volatilidad del 22,5. Con esta estrategia ponemos un piso de venta en los $145. Con este put de 152 le restamos la prima de 7 para llegar a este valor. Y por supuesto que es una estrategia que no tiene techo. No tenemos una referencia para verlo del mes pasado porque estábamos mostrando hasta la última charla lo que era maíz abril. Y después tenemos un put sintético, también para maíz julio, vendiendo el futuro en $154, comprando el call de 148, pagando $11 de prima. Tenemos una volatilidad del 22%. Acá tenemos diferencias máximas en $6. Le ponemos el piso en los $143 y acompañamos el mercado a partir de los 148. Y esto es todo para lo que es maíz julio. Bueno, muy bien. Bien, estamos en tiempo, así que si quieren vamos cerrando y por ahí dejando, no sé, Pato, algún tiempo para preguntas, ¿no? Pero, che, justo se me colgó la presentación, mirá. No te preocupes, Seba. Venimos. Puede pasar, Creo ¿no? Ahí ven. Sí, ahí está. No, digo, esta foto la saqué hace un par de años en Google. eh, el- y no, ese dinosaurio que tiene ahí a todos los empleados de Google el primer día, cuando entran, ¿no? Después de hacerle la entrevista, que arreglan el sueldo, todo, lo llevan a ver el dinosaurio y le dicen, mirá, esta empresa dice, si no evolucionamos constantemente desaparecemos, ¿no? Entonces, digo, como llamado final y un poco en serio, un poco en broma, me parece que este es un año para evolucionar, para pensar las cosas distintas y bueno, y ponerle el pecho de otra manera a la campaña, ¿no? Así que con eso digo, me despido formalmente de la charla agradeciéndole y diciéndole muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros por habernos acompañado. Seguramente la primera de muchas. Eh, un año, yo lo veo con bastante optimismo, Pez. Yo creo que el vaso está medio lleno, que las bajas se dieron, en su momento las vimos venir, se fueron comunicando, podían pasar. El clima y la política complicaron mucho la toma de decisión, la brecha en su momento también, pero todos los clientes que uno fue viendo a lo largo del año, que fueron tomando decisiones y coberturas, encararon esta cosecha mejor parados. Y lo que se viene no dista de eso, va a ser igual. Va a haber un montón de oportunidades, vos lo dijiste,
está viendo negocios de maíz de pago anticipado en Bahía Blanca a valores que están por arriba del FAS teórico. Es decir, hay opciones para cubrir maíces bien vendidos, esperando un sinceramiento o no, de alguna cosecha brasilera, de alguna caída mayor del área de Brasil, de alguna complicación climática. Es decir, la importancia que tiene este año estar cerca de los asesores eh, es como la de todos los años, pero cada vez toma más relevancia. Qué importante tener las carpetas al día, porque puede surgir oportunidades financieras que seguramente van a estar. El departamento financiero a cargo de Guada Gardiol está siempre a disposición porque va a haber oportunidades. Volviendo a la charla de Matías, Matías hablaba a nivel macro de una inflación en Estados Unidos que sigue, que está resistente, por la cual las tasas van a estar altas, el financiamiento internacional va a estar caro, eh, y eso ya nos marca una complejidad, un crawling que pareciera que por los próximos meses no tendería a tener que acelerarse, y entonces una oportunidad a lo mejor de ir tomando tasa o coberturas a nivel SER que puedan darle oportunidad a los clientes. Eh, Parecía que desde el lado monetario se viene encarando muy bien la situación, eh, y que la salida del cepo puede estar recién a fin de año. El productor no puede esperar de acá a fin de año para tomar decisiones, la tenemos que ir tomando permanentemente y hay un asesor listo para trabajar en conjunto y poder ayudarlos desde Agrofinanzas. Eh, un, un resumen, según Matías: inflación, tasa y después el efecto cambiario. Así es como él analiza que van a estar las oportunidades. Y yendo al agropecuario, me quedo con lo que nos arrancaste planteando. Che, ojo que no hay reservas en el suelo, ni acá ni en Brasil. Sudamérica va a estar volátil. Eh, Eso va a generar oportunidades. Y los márgenes hoy pareciera que no son buenos, pero con un buen manejo financiero, ¿cómo cambia la película? Qué importante es tener bien finita esa pata, cambiar la cabeza, y te la ducha larga, pero la ducha larga para salir a tomar decisiones, no para quedarme bajo el agua y ahogarme. Es decir, salir a tomar decisiones. Eh, Brecha Blend oficial, Blue, en algún momento va a tener a juntarse, pero no sabemos cuándo. En el medio, de vuelta, oportunidades, oportunidades, oportunidades. Solo me queda oportunidad en la cabeza. Pareciera hoy que la góndola está llena, ¿no? Que los chinos no vienen creciendo, el mundo ve una góndola llena, entonces con una tasa cara en Estados Unidos y caro el costo del dinero, nadie se apresura a comprar por anticipado. Pero el segundo semestre puede ser totalmente distinto. Hoy las opciones en términos de volatilidad pareciera que están más baratas. Si el que se vendió bien o se puede vender, lo tiene que pensar. Hay sintéticos que siguen siendo oportunos y lo que vemos es que los productores están muy poco vendidos en todos lados. Bueno, pongámoslo arriba de la mesa, no salgamos todos a vender en el mismo momento, no sea cosa que vendamos todos juntos en el peor momento. Eh, Esto es para ir viéndolo, ir charlándolo permanentemente. Así que de vuelta, tener las carpetas al día para tener financiaciones en el momento en el que no sea conveniente vender, tener bien claro cuánto se puede vender y cuánto no, para saber si es oportunidad o no, mirar las capacidades teóricas. Bueno, estar muy cerca del asesor, somos un equipo grande, cada vez más grande, rodeado de profesionales, desde agronegocios, desde agrofinanzas, desde el área. Estamos para darles una mano y ya sea para los compradores, para los vendedores, para nuestros colegas. Es decir, el universo está dado y estamos a disposición. Así que, Seba, evidentemente tu presentación fue muy clara, no hay mayores preguntas. Yo te agradezco muchísimo que estés, la claridad de siempre. Rodri, lo mismo digo, Panchi que está atrás de todo ayudándonos y coordinando. Y el mes que viene nos estaremos juntando de vuelta, viendo ya con números un poquito más claros de cómo se dio
los primeros datos de cosecha que seguramente ya van a estar, viendo si Estados Unidos sincera un poco más su área de siembra, cómo evoluciona tanto cómo termina la cosecha de Brasil y cómo avanza su siembra. Y, y bueno, nos estaremos viendo. Mirá, perdón, acá me preguntan si, si vamos a estar pudiendo acercar las presentaciones. Seguramente las vamos a estar haciendo a lo largo del día. Esta charla queda grabada, así que después se las vamos a acercar. Y de vuelta, gracias por estar, gracias por acompañarnos. Seba, no sé si querés aportar algo más, pero si no, cortamos para estar en hora, como siempre nos proponemos. 1 hora y media de charla es suficiente para la atención que podemos lograr. Rodri y Panchi, muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Yo la presentación después te la mando, Pato, y la haces correr. Gracias a todos por el tiempo y a disposición. Un placer. Bueno, muchísimas gracias. Quedamos atentos a la próxima charla y a cualquier pregunta que surja la iremos contestando por privado.